Proyección de cuñas y líneas. Representación tridimensional. La proyección de cuñas y líneas es una manera de poder representar las estructuras de las moléculas orgánicas. A través de ellas se puede indicar la orientación espacial de un átomo usando trozos, es decir, si el átomo se encuentra hacia atrás o si el átomo se encuentra hacia adelante. En este método, la orientación espacial de un átomo se muestra usando líneas en forma de cuñas para denotar las uniones. Una cuña gruesa o sólida representa una unión que sale del plano del papel o está delante del plano de proyección. Una cuña discontinua o línea punteada representa enlaces que se encuentran detrás del plano de proyección o detrás del plano del papel. Una línea simple representa una unión que está sobre el plano del papel o representa enlaces contenidos en el plano del papel. En la construcción de estos diagramas normalmente escribimos una cuña sólida o gruesa, una cuña discontinua o punteada y líneas. Cuando usamos esta combinación es importante recordar que las dos cuñas siempre deben estar adyacentes una a la otra para que la representación sea correcta y evitar confusiones. Como ejemplo, aprenderemos a representar en cuña una cadena de 2 átomos de carbono con 4 enlaces sencillos cada uno. En la imagen superior izquierda podemos mostrar una molécula de etano en 3 dimensiones, utilizando modelos moleculares de bolas. Nos tomaremos un momento para aclarar el tema de las conformaciones. Son formas de representar la misma molécula ya que los enlaces sencillos carbono-carbono giran y dan lugar a conformaciones alternadas o eclipsadas. En una conformación alternada, los enlaces carbono 1 e hidrógeno no coinciden en el mismo plano del espacio de los enlaces carbono 2 hidrógeno. Sin embargo, siguen siendo la misma molécula pero visto desde diferentes ángulos. En una conformación eclipsada ocurre lo contrario, pues los enlaces carbono 1 hidrógeno sí coinciden con el mismo plano del espacio de los enlaces carbono 2 hidrógeno. Ahora que aclaramos el tema de las conformaciones, podemos continuar con nuestra proyección de cuña de una cadena de 2 átomos de carbono en conformación alternada. Como se mencionó en un principio, tenemos una molécula de etano en 3 dimensiones, pero nuestra pregunta es, ¿cómo se puede dibujar en 2 dimensiones sobre un papel? En primer lugar, vamos a señalar cada uno de los átomos, tanto carbonos como hidrógenos. Seleccionamos un plano donde contenga 4 de los átomos de la molécula, en este caso carbono-carbono, hidrógeno-hidrógeno. Así pasamos a representar los 4 átomos que están en el mismo plano unidos mediante líneas finas y continuas, formando un ángulo de enlace de unos 109 grados. Como segundo punto pasamos a representar mediante una línea triangular o una cuña rellena los átomos que quedan por delante del plano. Y por último vamos a representar los hidrógenos que quedan por detrás del plano seleccionado. Estos átomos se representarán por cuñas discontinuas, como se muestra en la imagen. Así pues obtenemos una representación de cuñas y líneas del etano en conformación alternada. Proyecciones de Fischer, representación tridimensional. En la proyección de Fischer, los átomos de carbono de las moléculas de azúcar están conectados verticalmente por líneas continuas, mientras que los enlaces carbono-oxígeno y carbono-hidrógeno se muestran horizontalmente. Entonces, se dibuja en forma de cruz con los sustituyentes que van al fondo del plano en la vertical y los grupos que salen hacia nosotros en la horizontal. Como aclaración, tenemos que tener en cuenta que las proyecciones de Fischer son útiles cuando se observan muchas estructuras de azúcares, pues estas se utilizan específicamente para la formación de cadenas abiertas de los mismas. La información estereoquímica es transportada por una regla simple, pues las líneas horizontales representan enlaces que salen del plano hacia afuera de la página, mientras que las líneas verticales representan enlaces que entran al plano de la página.
Cuando existen más de un centro quiral de carbono, los enlaces que unen los carbonos del esqueleto principal se suponen en el plano. Como ejemplo, tenemos una molécula que vamos a proyectar en Fischer, es el 2-bromo-3-clorobutano. Para la proyección de Fischer tenemos que hacerle un giro. Es un poco difícil de apreciar, dado que en este giro vamos a hacer que el etilo y el metilo se vayan al fondo del plano y que el cloro y el hidrógeno vengan hacia nosotros. Entonces, al momento de darle la vuelta a la molécula, tenemos que dejar unos grupos hacia nosotros y otros grupos hacia el fondo del papel o del plano. Así como resultado, nuestro giro nos da lo que observamos en la imagen. El hidrógeno y el cloro, el hidrógeno y el bromo quedan hacia nosotros, mientras que el etilo y el metilo quedan hacia atrás de nuestro plano o nuestra proyección. Y se representa en forma de cruz, como se puede observar al final. Hola, en esta presentación que es de proyecciones moleculares, en esta parte veremos la proyección de caballete o Sawhorse. En la proyección de caballete, también llamada perspectiva, la línea de observación forma un ángulo de 45 grados, con el enlace carbono-carbono. En este método, la orientación espacial de una unión particular de la molécula se muestra usando una línea en forma de cuña, para la unión que sale desde el plano del papel, y una línea sencilla para las otras uniones. Con esta convención, la parte gruesa de la línea representa átomos que van hacia atrás del plano en la perspectiva del papel. Ahora veremos otra proyección muy importante, la proyección de Newman. Esta proyección está tomada en cuenta para poder representar los cambios de energía y las rotaciones en las moléculas. Las moléculas cambian con el tiempo. La rotación de las moléculas en torno a un enlace sigma carbono-carbono. Debemos tomar en cuenta que algunas funciones contienen más energía, mientras que otras contienen menos energía. Como podemos apreciar en el gráfico, el eje X representa la rotación en grados, mientras que el eje Y representa la energía potencial de la molécula. Podemos apreciar claramente sus diferencias entre rotaciones y potencial de energía. En estas dos formas diferentes de representar un diagrama molecular, podemos observar diferentes aspectos de la misma molécula, siendo así Newman una representación angular y energética, mientras que el caballete es una representación espacial. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Tamia Puente y el día de hoy vamos a hablar acerca de las representaciones silla y bote. El cicloalcano es un compuesto orgánico muy importante en la industria química, ya que se utiliza como solvente y como materia prima en la producción de diferentes productos químicos. En el gráfico de silla y bote es de suma relevancia, ya que puede ayudar a predecir la radiactividad y la estabilidad de las moléculas en diferentes contextos. También se utiliza principalmente en el campo de la química orgánica para representar la conformación especial de las moléculas que representan anillos de 6 miembros. Para representar las conformaciones silla y bote del ciclohexano se utiliza una representación gráfica en 2D. Muestra la disposición espacial de los 6 átomos de carbono. En la conformación silla del ciclohexano, los dos enlaces carbono-hidrógeno totales se pueden dividir en dos categorías en función de las orientaciones, que son axilares A y ecuatoriales E.
en la siguiente estructura, los 6 enlaces de color rojo son axilares y los 6 enlaces de color azul son ecuatoriales. Los enlaces axilares son verticales y perpendiculares al plano promedio del anillo, mientras que los enlaces ecuatoriales son más planos y se extienden desde el perímetro del anillo tanto para A como para E. Pueden apuntar hacia arriba, por encima del anillo o apuntar hacia abajo, debajo del anillo. La tendencia de los enlaces A y E en la conformación de la silla se pueden resumir como: cada carbono tiene un enlace A y un enlace E. Si un enlace apunta hacia arriba y el otro tiene que apuntar hacia abajo. Para el mismo tipo de enlaces, la orientación hacia arriba y hacia abajo altera un carbono al carbono adyacente. Es decir, si un cierto carbono tiene un arriba. Gráfica bote. El paso de una conformación silla a otra silla transcurre a través de una conformación bote, siendo esta conformación más inestable que la gráfica de las sillas. En el caso de la conformación silla, se representa de forma aproximada por dos hexágonos superpuestos, una para el anillo que está en el plano del papel y otro para el que está en el plano perpendicular de este. En la parte superior e inferior de los hexágonos se sitúan los 6 átomos de hidrógeno en alternancia. El resultado es una forma que se asemeja a una silla, de ahí su nombre. En la conformación bote, por otro lado, los átomos de hidrógeno se disponen en los vértices de un hexágono plano, mientras que los átomos de carbono se sitúan en las aristas del hexágono y las posiciones verticales se quedan en ambos lados del plano del hexágono. El resultado es una forma que se asemeja a un bote. De ahí también su nombre. Una vez se tiene la forma en 2D, se puede representar en una gráfica tridimensional que permita apreciar mejor la disposición espacial de los átomos. Es importante destacar que estas conformaciones son muy importantes en la química orgánica porque influyen en la reactividad y estabilidad de las moléculas en diferentes contextos, por lo que puede comprender su representación gráfica es fundamental en el estudio de este campo. Muchas gracias por su atención.